grato presentar al doctor Juan David Martínez, que nos visita también de Colombia. Cosas pasan. Sí, el doctor Juan David Martínez de Medellín, Colombia, es especialista en cirugía general, con especialidad en cirugía laparoscópica avanzada en la Universidad de Medellín, docente del programa de cirugía laparoscópica avanzada SURA, cirujano laparoscopista avanzado Clínica Medellín Quirón y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, la Sociedad Europea de Hernias, la Sociedad Americana de Hernias. También es miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias y pertenece también al Grupo Iberoamericano de Hernias. Con nosotros el doctor Juan David Martínez con el tema uso de TEP en hernia inguinal, cómo hacer mi curva de aprendizaje y cómo mejorar esta curva de aprendizaje a lograrlo. Juan David. Para todos, y creo que es algo que conlleva mucho y uno lo ve mucho en todas partes, y es la curva en TEP, en hernia TEP. Todos hablamos de TAP, de TEP, pero esta curva es un poco compleja, pero se puede lograr y se puede hacer. No tenemos ningún impedimento, no tenemos ninguna imposibilidad, simplemente necesitamos dedicación y un poco de esfuerzo para hacerlo. Pero aquí vemos que obviamente las hernias vienen descritas desde hace mucho tiempo. 1500 años antes de Cristo, en los papiros de Ebers se encontraron descripciones de diagnósticos y tratamientos de hernias. O sea, no es una patología nueva, no es una patología de hoy, no estamos haciendo cosas nuevas ni nos estamos inventando nada. Los tratamientos han pasado de lo que quiera, desde oraciones, acupunturas, castración, cauterización, maniobras de reducción, tratando siempre lograr un resultado, y todavía hoy para el cirujano sigue siendo muchas veces un coco. En 1986 aparece Lichtenstein con la técnica anterior, sin tensión, que es donde la hernia laparoscópica entra a jugar con una similitud y una posibilidad con técnicas mínimamente invasivas, y lo tenemos. En el 82 que aparece la era laparoscópica, se empiezan a desarrollar técnicas que nos van a llevar hasta el 89, donde se propone la primera malla intraperitoneal para el manejo de las hernias, y empezamos a avanzar. La técnica no es nueva, la técnica no es de ahora, la técnica viene desde hace mucho tiempo y empezó a ser descrita desde el 92 por Ferley, y en el 94 aparecen los primeros estudios que nos dicen que es una técnica que se puede hacer y que tiene muy buenos resultados, que tiene una complejidad distinta, y es la orientación en un espacio de trabajo limitado, porque estamos limitados por el peritoneo por abajo, por la pared muscular por arriba, pero que se puede hacer sin ningún problema. Si nos apegamos a la literatura, las indicaciones aquí parecen cortas, pero son casi todas. Hernias unilaterales en personas que deseen regresar rápido a sus actividades o atletas, hernias recurrentes posteriores a reparación anterior, hernias bilaterales. Este grupo incluye casi el 80-85% de los pacientes que se puedan operar de hernias. Las contraindicaciones vienen siempre desde la literatura y casi siempre se vuelven relativas, casi todas. La exploración preperitoneal baja, cirugías de pelvis, cirugías de próstata. Obviamente cuando uno tiene una mejor curva puede mejorar, puede hacer este tipo de procedimientos. Las hernias muy grandes no se deben hacer, aunque se pueden hacer por el espacio que uno tiene reducido. Afortunadamente han surgido otras técnicas que nos ayudan a mejorar el espacio y a mantenernos en el espacio extraperitoneal. La colocación previa de malla, aunque se puede hacer, de todas maneras es una contraindicación relativa, y esta primera creo que es una contraindicación total para cualquier procedimiento, y no solamente para el TEP. Si no tenemos adiestramiento, si no tenemos curvas, si no tenemos un adecuado equipo, nunca debemos hacer una técnica de estas. Si yo comparo TAP y TEP en la literatura, busco, los resultados son exactamente iguales para los dos, con algunas ventajas de la técnica TEP sobre la TAP. Menos dolor, recibe igual a la cirugía abierta, la incapacidad, menos complicaciones porque no entramos a la cavidad y no tenemos el riesgo de las lesiones intestinales y vasculares intraabdominales. Esto es igual en TAP y en TEP. Esto tiene un poquito más de ventaja en TEP que en TAP. Entonces, cuando iniciamos con la curva de aprendizaje, ¿qué necesitamos? Primero, que nos guste la técnica, querer aprender la técnica.
Es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos tratando de aprender una técnica. Segundo, tener unas instituciones donde podamos innovar, donde podamos adaptar esa técnica, que tengamos los equipos, que tengamos las posibilidades, que tengamos los grupos académicos necesarios y la formación académica necesaria para poder iniciar una nueva técnica. No es solamente ver un video en una red social para decir, venga, que ya sabemos, ahí es fácil, ahí hay flechitas, ahí hay música clásica, todos estamos relajados, nadie sangra y dura 5 minutos. En la vida real no es así. La industria también se tiene que meter y obviamente todo eso se tiene que meter en unos resultados que son los que nos van a medir para saber si somos costo efectivos o no y para saber qué va a pasar con nuestros pacientes. Cuando hablamos del gusto por la hernia tenemos que tener primero conocimientos anatómicos. No es lo mismo abordar anatómicamente una hernia de la parte anterior o desde la parte posterior con unas técnicas convencionales, porque generalmente no es fácil a veces acceder a los reparos anatómicos. Desde la laparoscopia cambia la perspectiva, vemos claramente los reparos anatómicos y tenemos que conocer muy bien toda esa técnica. Obviamente la parte técnica es importante, nuestras destrezas, nuestras posibilidades, saber si una hernia es posible o no manejarla laparoscópicamente. Ustedes ven esta hernia aquí y uno dice, ¿lo puedo manejar laparoscópicamente o no? Entonces uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? Y obviamente el respeto por el paciente y la patología. Doctores, la hernia no es una herniecita. La hernia es una patología que si no manejamos bien nuestro paciente se convierte en un infierno para nosotros como cirujanos y para el paciente con sus complicaciones. Esto es muy claro hacerlo. Ojalá todos pudiéramos trabajar en una institución como esta que es especializada en hernia. Sería muy bueno, aprenderíamos de todo, tendríamos de todo. No, pero obviamente tenemos instituciones especializadas donde se pueden desarrollar grupos de pared abdominal, donde podemos hacer módulos de trabajo especializado y donde podemos aprender a desarrollar todas las técnicas. Es muy importante que el cirujano que quiera hacer hernia trate de empezar a hacer grupos, trate de empezar a hacer parte académica, trate de empezar a desarrollar todas esas posibilidades que nos llevan a ser un centro de referencia y probablemente más adelante un centro de excelencia en un tipo de procedimientos como las hernias. Dentro de las universidades es importante que el pensum cambie, que la pared abdominal cambie. No sé ustedes, por lo menos en Colombia tenemos un problema grande, que es que la hernia siempre ha sido el residente pequeño, del residente que entra. Vaya usted opere la herniecita, vaya usted haga, y generalmente no hay docencia, generalmente hay una transmisión oral, un voz a voz, que digan, al doctor tal le gusta operar así, el doctor tal me enseñó así, y eso no son los resultados. El residente tiene que estar bien preparado académicamente y acompañado por su docente para empezar a desarrollar todas las técnicas. Es muy importante que esos roles cambien. Hay posibilidades ya de hacer algo, hay posibilidades de tener una formación adecuada, ¿sí? Todo este tipo de sociedad, la Sociedad Colombiana de Cirugía junto con universidades en Bogotá tiene una formación de un diplomado también. La Sociedad Mexicana de Hernia fue la primera en desarrollar un diplomado que también tiene una gran posibilidad de formarlo a uno como cirujano de pared abdominal. En España, el doctor Sorraquino en Bilbao tiene también las posibilidades de tener un posgrado de pared abdominal donde también usted se puede formar de una forma adecuada y bien preparado para todo. El posgrado que yo tengo de cirugía laparoscópica en mi ciudad tiene un módulo de pared abdominal donde los fellows tienen 4 meses de pared abdominal estrictamente con una curva muy aceptable. Entonces sí se puede ir metiendo, sí hay posibilidades y vamos teniendo cada vez más opciones. Las sociedades médicas, obviamente hacer estos eventos, tener parte de talleres de protección para el afiliado, ¿sí? Que es muy importante que estemos afiliados a esas sociedades para que evalúen esos resultados de esos programas y de esas formaciones académicas. Es el compromiso que tienen que tener las sociedades médicas para poder tener todo. La industria también hace parte de esto. La industria no solamente puede participar con el gana-gana de yo te vendo mallas, yo te vendo taques, yo te vendo tal cosa y tú haces lo que tú quieras. No, la industria tiene que también patrocinar educación, tiene que desarrollar trabajos en grupos, tiene que hacer difusión y también tiene que ser una parte activa de esa formación y de esa curva que tenemos que hacer.
¿Para qué? Para poder tener un resultado que se vea traducido en un cirujano que es competente, que es costo efectivo, que es adecuado para una institución hospitalaria, donde la institución, las aseguradoras y el paciente van a ser los que van a terminar ganando con este tipo de procedimientos y con este tipo de aprendizajes. Entonces es muy importante integrar todo y saber que no simplemente es ir a tratar de hacer una cirugía por laparoscopio porque me gusta, porque duele menos o porque los huequitos no se notan. Es una cosa muy grande donde tenemos que participar todos. Cuando vamos a hacer nuestra curva en TEP, tenemos un orden especial. Generalmente empezamos por TAP. Tenemos que hacer eso. A veces somos cabeciduros, a veces somos tercos y queremos hacer las cosas al revés. No podemos correr antes de caminar. Primero tenemos que caminar y después trotamos y después corremos. El primer inicio de la curva en cirugía laparoscópica para hernia se llama TAP y es lo que debemos empezar a hacer. Cuando conocemos la técnica, cuando desarrollamos la técnica, cuando tenemos una curva adecuada en la técnica, podemos pensar en pasar a la parte TEP sin ningún problema. Cuando entramos a la curva TEP, es recomendable inicialmente la fijación. Nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos evita recidivas tempranas y nos puede ayudar mucho más. A medida que va pasando nuestra curva, fijamos, no fijamos, sellantes, no sellantes, como quiera. Tenemos que conocer las mallas. Nosotros como cirujanos no podemos seguir insistiendo en, doctor, ¿cuál malla le paso? La que haya. No sabemos qué estamos poniendo, no sabemos qué le estamos dejando a un paciente, no sabemos qué estamos haciendo. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado alrededor de las mallas que tenemos que saber llevarlas y que tenemos que conocerlas. Y muy probablemente después de que hagamos TEP, muchas cosas buenas y de todo, vamos a hacer cirugía por monocuerpo. En el TEP la cirugía robótica no cabe mucho, cabe más en el TAP y cabe más en la parte ventral, pero en el TEP inguinal como tal, la cirugía robótica no cabe mucho. Este video para mí es importante, tiene más de 12 años y yo lo muestro por esto, precisamente. ¿Por qué primero hacer la curva? Yo hice la curva al revés, a nosotros nos enseñaron, nosotros empezamos, simplemente leíamos que el TEP era mejor que el TAP y lo queríamos hacer y queríamos como buenos cirujanos y cabeciduros y tercos hacer lo que fuera. Entonces teníamos muy bien el desarrollo de esta técnica y lo podemos ver el espacio peritoneal, el pubis, de todo. Utilizamos 2 puertos de 10 porque los fijadores que utilizamos eran de titanio y eran de 10 milímetros. Entonces miren el espacio que teníamos formado, pero miren esto, ustedes ven aquí, hay un orificio ya en el peritoneo, no lo vimos. Si ven aquí, hay otro orificio en el peritoneo, no lo vimos. Metemos el segundo trocar y vamos a tratar de mejorar nuestro espacio en una disección del orificio miopectíneo. Miren lo que va a pasar con la primera pinza. Damos la pinza, miren dónde está enfocado, nunca lo vimos, nos pareció muy bonito y ahora más el peritoneo, hasta que plum, por arte de gracia, aparece nuestro amigo el colon. Y es donde decimos, por Dios, ¿qué hicimos? Como los gatitos, a tapar. ¿Sí? Lo peor de esto que nos damos cuenta de que en el otro lado la visión tan bonita, sí señor, también estábamos con un orificio grande en el peritoneo, es que decidimos terminar la cirugía por TEP, con un orificio de esos, porque éramos muy buenos cirujanos. Es una hernia bilateral, terminamos por TEP, miren la colocación de una malla, cómo se va viendo, miren el colon aquí expuesto, y lo que tratamos de hacer es de afrontar el peritoneo, va dañando también por la tensión obviamente y por el neumo para tapar supuestamente el colon. Afortunadamente este paciente lo seguimos por más de 6 años, nunca presentó una obstrucción, nunca presentó una fístula, nunca presentó nada, pero es lo que no debemos hacer. Por eso es importante realizar una curva de entrenamiento, por eso es importante ser guiado, por eso es importante ser tutorizado. Entonces no nos dé pena aprender. Nosotros no nacimos aprendidos, nosotros tenemos que ir haciendo las cosas y tenemos que llevarlas con problema. Para esto hay mucho. Hay guías que vienen desde el 2009, no son nuevas, nos tenemos que hacer. Las guías nos apoyan y nos aportan. Miren que es importante, miren lo que dice en la guía. ¿Sí?
La curva de aprendizaje para TEP es larga, hay que saber hacer mucho clics y se tiene rango entre 50 y 100 procedimientos para tener una curva adecuada, donde los 30 primeros procedimientos deben ser tutorizados y deben ser muy importantes. Entonces miren qué importante es esta curva y qué se debe hacer. Miren que es compleja y que es larga, que es despaciosa, tiene muchas ventajas. La clínica, las infecciones de heridas, tiene la ventaja de que los residentes jóvenes la pueden empezar a hacer más fácil. Tienen la recomendación, obviamente, miren los niveles de las recomendaciones por las incapacidades, por la posibilidad de dolor y porque las recidivas son iguales a la cirugía abierta cuando tenemos una buena curva. Entonces es una muy buena técnica que se tiene que aprovechar. Si vamos creciendo, vemos este artículo, que miren que es del 2014 y no es nuevo, que compara la técnica laparoscópica versus el tratamiento abierto en hernias recurrentes. Muestra un resultado mejor y mucho mejor de la técnica laparoscópica sobre la técnica abierta. Entonces miren que es algo que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir mirando. Miren este otro que viene del 2004. Este es un trabajo europeo que habla sobre la curva del TEP y le dice a usted que antes de hacer TEP tiene que hacer por lo menos 200 procedimientos de la técnica STOPA para que se pueda meter al procedimiento laparoscópico. Miren la complejidad que muestra esto y lo que nos empieza a vender con toda esta parte. Han venido saliendo programas de entrenamiento, por ejemplo este es en la clínica Mayo, ¿sí? Donde se tienen este tipo de simuladores que son bonitos, que son costosos, que se tienen. Miren aquí los vasos epigástricos, el deferente, los vasos gonadales, el psoas, el área de los nervios, el triángulo de la muerte y el músculo transverso. ¿Qué habla esto? Simple y llanamente coge residentes de último año y los entrena, midiendo el tiempo en que se meten, que se demoran para hacer el tipo de procedimiento. Ellos hablan que entre 16 y 27 procedimientos después el tiempo baja significativamente y el entrenamiento de estos muchachos cambia mucho. Eso también lo tenemos que hacer nosotros como cirujanos. Esos son programas que se tienen así. Esto lo hacemos nosotros. Miren la simulación en animales, como lo hacemos. Aquí generalmente como tenemos aquí la hernia, una hernia en un cerdito, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo hacemos en la universidad, lo hacemos con nuestros residentes, lo hacemos con el fellow y lo hacemos con cursos que a veces hacemos y es la práctica en el cerdito, que tiene una región pélvica muy similar a la de nosotros y nos da la posibilidad de poder hacer la técnica. Esto es un artículo que salió nuevo, miren la fecha 23 de marzo de hace 8 días, el doctor Andrés Hansen, los hijos que son residentes de cirugía, y el doctor Jorge Hades también de Colombia, donde desarrollaron un modelo nuevo, mucho menos costoso y muy fácil de hacer, donde también mide el tiempo y la destreza que van adquiriendo los residentes y los cirujanos que se van empleando en este tipo de procedimientos para hacer técnicas inguinales laparoscópicas. Que es muy barato, se hace con 2 chuletas de cerdo y con unos cables y un papel celofán. No tiene ningún otro problema. Y en la técnica laparoscópica está demostrado también que de los 16 a los 20 primeros procedimientos, el tiempo baja de una cantidad alarmante, desde el primer procedimiento al procedimiento 20. Entonces, todos estos métodos de entrenamiento nos van llevando a mostrar muy bien la curva que podemos lograr. Esto es importante, y esto lo tenemos nosotros. Yo creo que todos los que hemos hecho los que hemos hecho cursos o los que hemos hecho proctor, sabemos el tipo de paciente que tenemos que tener. Cuando uno va a alguna parte siempre le sacan el paciente que nadie quiere operar. El de la hernia inguinal le sacan una hernia hasta el tobillo. Entonces uno dice, venga, esto no es para este procedimiento. Puede que uno la termine haciendo, pero vale la pena. El que nunca haya visto eso y se meta a una cirugía de esas va a decir, yo voy a estar 3 horas aquí peleando con una tripa sabiendo que lo puedo hacer abierto y me demoro 1 hora. Entonces, tenemos que escoger el tipo de paciente, tanto cuando estamos operando como cuando estamos haciendo la curva. Y miren cosas importantes, el índice de masa corporal es importante, cuando es mayor de 25 de 30, obviamente afecta mucho más nuestra curva. Otra cosa que es importante, la hernia inguinoescrotal. La hernia inguinoescrotal no es para hacerla en nuestra curva, no es para aprender, no es para ir haciendo, es cuando ya llevamos muchos pacientes. Otra cosa importante, la historia de cirugía previa abdominal, sobre todo en los hombres la prostatectomía.
debemos escoger ese tipo de pacientes, sobre todo por la posibilidad de lesiones de la vejiga que podemos tener en ese tipo de pacientes. Cuando vamos haciendo y cuando vamos entrando, nosotros tenemos la posibilidad de colocar los trócares de varias formas. La más común, por ejemplo, en una hernia unilateral es esta, un trócar estructural en el ombligo, los dos entre el ombligo y el pubis, que son los trócares de trabajo, pasado un poco de la línea media para poder tener un mejor espacio sobre una hernia que va con un lado. Cuando son hernias bilaterales, los dos trócares de trabajo van sobre la línea media para tener la misma posibilidad de trabajar al lado y lado. Otra posibilidad es de manejar un trócar en la línea media y otro cercano a la espina ilíaca, donde nos va a dar la posibilidad. O tener 4 trócares, este sobre todo es una técnica buena cuando hacemos el test bilateral que nos ayuda a desarrollar. Entonces, opciones para colocar trócares tenemos. Cada quien trabaja o cada quien se rasca sus pulgas como bien considere. Entonces, como uno esté cómodo y como esté seguro, puede trabajar sin ningún problema. Yo generalmente coloco los puertos así. Si esta hernia en este paciente que es izquierda, miren que aquí hay 2 trócares que no están sobre la misma línea, sino que uno está sobre la línea media y el otro está cruzando la línea media al lado contralateral de la hernia, y este está debajo del ombligo infraumbilical totalmente. Es generalmente como trabajo las hernias unilaterales. Las bilaterales, los 2 trócares sobre la línea media. Cuando vamos a crear el espacio preperitoneal, lo podemos hacer de 2 formas: digital o con balón disector. El balón disector es muy bueno utilizarlo, sobre todo en los primeros casos, si no tenemos la posibilidad de una buena tutorización. Nos ayuda a la hemostasia, nos ayuda a visualizar muy probablemente ciertos órganos, pero nos va a aumentar mucho el costo de la cirugía. Pues es necesario el balón disector, no es necesario ni para empezar, ni para ir en la mitad de la curva, ni al final de su curva, ni cuando usted ya se espera. Generalmente podemos hacer una disección digital adecuada. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma: uno entra, abre la hoja del recto, y ese es el movimiento que va haciendo, desplazando las fibras musculares de la fascia posterior del recto, tratando de no descolgar los vasos epigástricos que están en la pared y tratando de no meter el dedo a la cavidad que de pronto se pueda romper y que nos dé un mal acceso a la cavidad. Cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es simple y llanamente poner nuestro trócar, insuflar el neumo, y con la cámara creamos el espacio. ¿Qué hago yo? Generalmente trato de meter la cámara en una línea totalmente recta a chocar hasta el pubis. Cuando siento el pubis, de ahí me empiezo a devolver de una forma lateral tratando de crear el espacio. Miren que se ve la pared abdominal, miren que se ve abajo el tejido conectivo, y a veces el peritoneo se puede ver, que me va a dar la posibilidad de ir creando el espacio para colocar mis 2 trócares de trabajo. Miren que esto no sangra mucho, miren que esto no tiene, mientras uno esté en el plano adecuado, uno no tiene mayor problema. La ventaja que tiene el balón de hacer la hemostasia con una buena técnica digital, tampoco tiene unos sangrados importantes. Ya cuando tenemos la posibilidad de tener el espacio, y lo hacemos en la colocación del puerto y los 2 puertos de trabajo que quedan en la línea media. El neumo está normal entre 12 y 15 milímetros de mercurio. El paciente tiene que estar muy bien relajado, porque si no, no vamos a obtener un buen espacio. Y lo que yo hago generalmente para guiar la colocación de mis puertos es con una jeringa, con una aguja, mirar la dirección, miren los puertos. El de más abajo debe quedar por lo menos 2 o 3 traveses por encima del pubis, para que me dé un buen espacio de trabajo. Creo mi disección y hago la disección del orificio miopectino. Este es un espacio que sangra poquito. Si sabemos dónde están los vasos epigástricos, si sabemos dónde están las estructuras vasculares importantes, lo vemos. Tenemos que identificar la línea del peritoneo. ¿Qué ventajas tiene? Tiene todo. Vemos el orificio mulatril, vemos la corona mortis, vemos los vasos ilíacos, podemos ver todos los defectos que tenemos. Hay un mito grande, no sé si ustedes lo tienen, que dicen que es que por TED no se ve. Si usted no está viendo las cosas que está operando, es porque está viendo las cosas mal hechas, y no lo debe hacer. Usted tiene que ver todos los espacios. Miren aquí el saco lateral o indirecto reducido, ¿sí? Ya teniendo en la mano totalmente, y después de hacer la revisión del saco y de mirar todo, tenemos que mirar siempre que no haya lipomas del canal inguinal. A veces estas sensaciones de masas, o un ecografista, si tú no tengas hernias pero tienes el lipoma,
le va a decir al paciente, tienes una recidiva y estás mal operado. Siempre hay que retirar ese linfoma inguinal, como lo hacemos. Miren aquí las estructuras vasculares, los vasos ilíacos, la zona de los ganglios. Uno, sin coger los elementos, miren cómo podemos ver fácilmente los vasos y el deferente. ¿Sí? Se ven claramente todas las estructuras y miramos también la posibilidad del anillo inguinal, unos aquí esqueletizados, separados sin ningún problema, no hay un sangrado abundante, no hay nada de esto, estamos viendo todas las estructuras, miren el defecto del anillo inguinal, cómo está, miren que ya no queda nada del anillo inguinal y la colocación de una malla, que es generalmente a lo que llevamos a hacer. Fijamos una malla, no la fijamos, ¿con qué hacemos? ¿Con qué lo fijamos? Tenemos generalmente los fijadores que más común se encuentran en el mercado y sus posibilidades y la penetración que tienen en el tejido según el tipo del ángulo de colocación y la longitud que tiene cada uno. Ya es menester de cada uno de nosotros saber cómo funciona cada uno de ellos y cuál vamos a escoger y por qué lo escogemos. Tenemos muchas posibilidades. La fijación invasiva. Hoy se está recomendando mucho no fijar de forma invasiva, ¿sí? Por dolor, por cuerpo extraño, por muchas otras cosas, y que por física está demostrado que no necesitamos esa fijación invasiva, porque por ley de Pascal, de presión intraabdominal y la parte de presa, la malla se pega contra el músculo y de ahí no se va a mover y muy probablemente no necesitemos fijaciones. Todavía hay indicaciones de fijaciones importantes que son las recidivas y las hernias con defectos con anillos inguinales de más de 3 centímetros. Pues tenemos que tener siempre esa opción y ya miramos qué hacer, si la queremos hacer invasiva, si la queremos hacer con sutura, para eso necesitamos una estrés importante y aquí lo vemos cómo se fija la malla, generalmente donde colocamos los puntos de sutura, con una sola sutura y sin ningún problema y sin aumentar los costos. La fijación no invasiva con sellante, es importante hacerlo y tener la posibilidad de mirar este video me lo prestó el doctor Ezequiel Parmesano, donde está todo esto. Miren que es un defecto grande, es un defecto L2, donde se mete aquí el defecto, la malla se pone, se expande totalmente, ya es totalmente una malla bien parietalizada. Cualquier defecto es simplemente con sellantes, que la mayoría de esos es histoacril, que es barato y es mucho más barato que los sellantes biológicos, simplemente poniendo 3 o 4 puntos de sellante que tienen un bajo costo. En dólares en Colombia vale más o menos ¿cuánto, Gabriel? $10, entre 10 y 12 dólares. 8. Sí, más o menos. Toda esa parte, que creo que no es un costo muy alto para una fijación, lo podemos hacer sin ningún problema. Esa es otra forma de fijar los elementos. También conocer las mallas, mirar que podemos tener las mallas de autofijación. Realmente no necesitamos otras cosas, pero tenemos que saber cuánto pesa esa malla al momento de colocarla y cuánto pesa esa malla al momento en que se absorbe cierta parte de esa malla para saber qué efecto vamos a tener. Entonces, ojo, la industria nos vende maravillas, nos vende el cielo, nos vende de todo, pero tenemos que leer la letra pequeña de cada cosa, tenemos que saber qué estamos poniendo. La malla plana sin fijación, yo se los digo de todo corazón, es la más barata, es la más buena y es la que más utilizo. Por lo menos el 90-95% de las cirugías que yo hago son este tipo de mallas. Hay mallas muy buenas, hay mallas muy bonitas, hay muchas posibilidades, hay que conocerlas todas, pero este sigue demostrando superioridad sobre el resto de mallas que hay en el mercado. La malla anatómica también es muy bonita, es fácil de colocar, ayuda mucho, tiene un tamaño muy adecuado, tiene reparos que le pueden decir, que le dicen a uno dónde debe ir cada parte de la malla para que esté bien colocado. Tiene un pero que a veces se le olvida a los cirujanos y es muy común cuando uno hace los croquis. Las mallas anatómicas tienen lado, hay malla anatómica para el lado izquierdo, hay malla anatómica para el lado derecho y a veces la gente se puede equivocar con eso. Entonces es muy importante conocer todas esas posibilidades. A veces cuando reparo hernias inguinales asociadas a hernias abdominales o procedimientos como colecistectomías, aprovecho para mirar y miren cómo se ve la visión de la colocación de una malla TEP, todos los posibles orificios, donde no hay otros orificios distintos, donde no hay rupturas del peritoneo, y es una evaluación que uno a veces puede hacer también de su propio trabajo. Como lo que hablábamos ahorita de las restricciones del TEP sobre hernias y procedimientos que no
Sí. Este es un paciente que fue operado de una hernia residuada inguinal, ¿sí? Por una vía anterior, y fuera de eso tiene un antecedente de una peritonitis por una apendicitis. Ya les voy a mostrar. Lo único que dice distinto es que este es el ombligo, corrí un poquito la incisión hacia la parte contralateral de la hernia para tener un nuevo espacio. Miren aquí donde se empieza a evidenciar una incisión muy ampliada en la fosa ilíaca derecha, por donde le hicieron el drenaje de peritonitis. Si yo me voy a meter TAP, muy probablemente voy a encontrar una cantidad de adherencias donde voy a agrietar el colon y otras estructuras que no quisiera meter. Tiene una vía anterior donde ya recibo, me voy a meter con fibrosis y de todo. Lo que pensé fue simple y llanamente meterme al espacio extraperitoneal para poder reparar esa hernia. Miren el tamaño de la incisión, pues que es muy generosa, donde uno se podía meter, como vamos disecando el espacio. Y con residente, con todo, siempre estamos generalmente con instituciones hospitalarias y todos tenemos que meter la mano, todos tenemos que hacerlo. Miren la profundidad, la interacción con todo esto. Bien, como vamos creando el espacio, lo que les decía sobre la relajación al principio es que decirle y hay que hacer entrar al anestesiólogo como parte de un grupo de trabajo, bien, que lo necesitamos a él también. Uno, para que el paciente le duela menos; dos, para que salgamos más rápido, eso le conviene a él; tres, para que esto tenga la posibilidad de éxito. Bien, que con una sola pinza podemos ir entrando, creando el espacio a pesar de la cicatriz que tenía, y empezamos a ver la recidiva, que es una hernia medial o directa de este paciente, y casi que con una mano nos vamos dando cuenta y vamos reduciendo el posible defecto de este paciente. Tienen aquí el defecto del paciente, cómo acabamos de bajar y cómo vamos a meter nuestro el segundo puerto de trabajo. Llanamente para acabar. Este movimiento del peritoneo es del paciente que no está bien relajado generalmente. Miren cómo logramos acceder a nuestro espacio sin ningún problema. Miren la vejiga, es muy importante que el paciente tenga la vejiga vacía, así como en cualquier procedimiento pélvico que utilicemos el paciente de tener la vejiga vacía. Vamos a ver cómo se reduce todo el peritoneo. Es muy importante reconocer las estructuras, por eso la importancia de la autorización de esos primeros casos y de poder tener, miren la fibrosis que se crea en el paciente en los elementos con la cirugía previa que ya tenía, pero logramos reducir toda esa parte de peritoneo también, poder esqueletizar esos elementos y poder reparar la hernia, y que tenemos un espacio adecuado, tenemos un espacio amplio, a pesar de que el paciente tenía toda esa posible fibrosis y todas las cosas que pudo haber tenido por el drenaje de peritonitis por apendicitis. Entonces son cosas que sí se pueden hacer cuando la curva va adelante y que no tiene ningún problema, y que estamos explorando un espacio muy probablemente con menos fibrosis que la vía anterior por donde ya había tenido procedimiento y que por ahí ya tenía una malla y recidió, ¿sí? Como podemos ir viendo el espacio, como podemos ver la separación en una hernia mixta en este paciente, y podemos tener la colocación de la malla y la expansión. Entonces se puede hacer. Cuando uno avanza en la curva, lo que puede mirar también es la posibilidad de monopuerto. Miren que ya hay artículos originales desde el 2014, donde se muestra también la posibilidad de tener la cirugía de monopuerto. Si nos vamos a lo más reciente en nuestra historia, podemos ver ayer cómo aquí se empezó con el doctor Guillermo Domínguez y el doctor Miguel Aguirre, se empezaron a hacer los primeros procedimientos monopuertos, sobre todo en esta región inguinal, y demostrar que sí se puede hacer, que sí se puede tener, y que esa parte de los imanes es un desarrollo que nos puede ayudar mucho para poder tener esa posibilidad de cirugía. Para la casa, que es importante, para que llegue, es necesario el entrenamiento tutorizado. Se debe insistir en la educación formal, es un procedimiento costo efectivo,
es muy importante. La curva es larga, pero vale la pena hacerla, ¿sí? Los pacientes deben ser bien seleccionados en esa curva. Es la puerta de entrada a los procedimientos ventrales laparoscópicos también, que es muy importante, vale la pena. Definitivamente sí soy yo, en todas las partes. El PET es muy importante, es bueno, y yo pienso que nos ayuda mucho para todo. Yo quiero dejarles como última posibilidad esta frase, que me parece muy importante y creo que para todos cabe. Cuando los doctores, sean estadísticos o científicos, vienen preguntando por una enfermedad, que siempre preguntan quién es el mejor doctor para este problema. Nunca preguntan cuál es el mejor estudio multicéntrico para este problema, ¿cierto? Siempre quieren que lo superen mejor. El mejor se va a hacer con una buena preparación y con una buena comunicación. Muchas gracias. Especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado de pre y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, cirujano general en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, jefe de la Clínica de Hernias y Pared Abdominal del Hospital Central de la Policía Nacional de Colombia, presidente del capítulo de hernia y pared abdominal de la Asociación Colombiana de Cirugía y profesor titular diplomado de pared abdominal de Colombia. Y con él tuve el agrado en el 2018 de hacer una excelente rotación en el Hospital de la Policía con el doctor Gabriel en pared abdominal. Con usted, el doctor Gabriel González. Bienvenido. Buenos días a todos. Es para mí bastante grato poder estar en este congreso en homenaje al doctor Zaval. Quiero agradecer al comité organizador y en especial a Miguel Ángel por la invitación. Vamos a hablar de este tema, ventajas del ITEP en pared abdominal. Vamos a evaluar si el ITEP es superior al TAP y al TEP. Felicitar a Juan David por la excelente ponencia, me dejó todo pues el camino allanado. Estas son mis filiaciones, el Hospital de la Universidad Nacional. Bueno, ¿qué ventajas tiene el TEP sobre el TAP? Es lo primero que vamos a revisar. Para realizar una plastia por abordaje extraperitoneal, ya nos lo mostró el doctor Martínez, el principio es poder realizar el reparo de la hernia de manera uni o bilateral por técnica mini invasiva sin la necesidad de abordar la cavidad peritoneal, con todos los beneficios que esto conlleva en cuanto a obstrucción intestinal, cicatrices, dolor. La técnica ITEP utiliza el mismo fundamento de la técnica TEP, solamente que pues el trocar de acceso de la óptica se pone en una ubicación más cefálica, más lateral, y esto nos permite ganar amplitud del espacio de trabajo. Este procedimiento fue ideado por Jorge Dáez, cirujano barranquillero. ¿Sí? Dentro de las ventajas de TEP sobre TAP está que no se penetra la cavidad peritoneal, hay menos riesgo de lesiones viscerales inadvertidas, menos riesgo de adherencias, no hay hernias de los puertos, menos riesgo de obstrucciones intestinales, visión insuperable de la región inguinal, fácil instalación de prótesis de gran tamaño, procedimiento quirúrgico que es más rápido en defectos femorales y defectos directos, se disminuye pues el tiempo del cierre del peritoneo y es una opción, en mi concepto, mucho más segura para dejar una prótesis sin fijación que la tendencia actual. Esta publicación es del 2018, es del Hernia Group, ¿sí? Donde pues ahí ya evidencia de algunas ventajas del TEP sobre el TAP. El tiempo de ejecución de la técnica TAP es más largo que el de la técnica TEP, los costos son similares y ellos dicen que pues los resultados son equiparables, pero pues que la decisión de hacer TAP o TEP se basa en la preparación, la educación y la experiencia de cada cirujano. Esta publicación es de Surgical Endoscopy, sí, del 2015, liderada por el Dr. Kogelin, que es una persona muy importante en la Sociedad Europea de Hernia. Hace una comparación de 17.575 pacientes, comparan TAP y TEP. Acá vemos pues el tiempo de duración de la operación de TEP versus TAP y el tiempo de estancia hospitalaria, siendo mejores los resultados con TEP. Esta tabla, que es un poco cargada, pues quiero que miren solamente la P cuando es significativa, ¿sí?
Las complicaciones posoperatorias en TEP son mucho menores que en TAP, ¿sí? El seroma es menos frecuente en TEP que en TAP, ¿sí? Esto de enfermedad coronaria pues no pienso que sea relevante, y hay otras complicaciones que pues mirándolas una por una tiene ventajas el TEP sobre el TAP, ¿sí? Esto es de las mismas guías, ¿sí? Donde miden el dolor a las 6, a las 24 horas, a las semanas y a los 6 meses, siendo mucho menor en TEP que en TAP. Hay disminución de la frecuencia de complicaciones urológicas de edema escrotal y orquídea en TEP que en TAP, ¿sí? Menos riesgo de lesiones viscerales, es de la misma publicación, ¿sí? En TEP que en TAP, ¿sí? La estancia hospitalaria es más larga con el TAP, el tiempo quirúrgico es más largo con el TAP, ¿sí? El TAP, aunque no es muy frecuente, presenta más riesgo de lesiones viscerales, ¿sí? Aunque no es muy frecuente, presenta realmente hernias de los puertos. El reporte de una revista rumana, donde pues muestran que sí, complicaciones que no se ven en TEP si las vemos en TAP, una quemadura intestinal, sangrado intraabdominal, orquitis. Otro artículo comparando TEP con TAP, lesiones viscerales, ¿sí? Igual. Entonces sí tenemos el soporte y la evidencia de que TEP es ligeramente pues mejor que TAP. Ahora vamos a ver qué ventajas tiene el ITEP sobre el TEP. Este es un video comparativo. A la izquierda pues se ve el espacio que pues es un poquito mucho más reducido en ITEP que en TEP que en ITEP, ¿sí? Ahí se está haciendo la ligadura del saco, acá se está haciendo la reducción de la fascia transversalis. No es que no se pueda por el TEP, sí se puede, pero pues vemos que es mucho más cómodo y se siente uno pues más a gusto haciéndolo en el espacio ampliado que en el espacio limitado del TEP. Se está haciendo la fijación de la fascia transversalis reducida, y esta es la instalación de la prótesis por técnica TEP y por técnica ITEP. Pues ustedes lo juzgan en cuál se sienten de pronto pues como más a gusto. Esta diapositiva pues de pronto la mostró en un gráfico el profesor Martínez. Es la forma en que se pueden poner los trócares por técnica TEP clásica. A pesar de que pues se puede variar, siempre vamos a estar en un espacio confinado a la región infraumbilical, nada que ver con nuestra óptica colocada 5 o 7 centímetros por encima del ombligo y teniendo pues todo el hipogastrio para trabajar. Entonces la amplitud del espacio de trabajo nos permite meter gasas, nos permite mover las pinzas pues con mucha más holgura que en una cavidad reducida. Esta es una región inguinal derecha, ¿sí? Acá están los vasos epigástricos, este es el Cooper, acá vemos un saco que no nos reduce, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué decidimos? Decidimos abrir el peritoneo del saco herniario. Vemos que lo que hay allí dentro del peritoneo es un epiplón que pues está metido en el defecto herniario, y decidimos realizar la reducción de ese epiplón, ¿sí? Entonces el espacio es tan amplio que nos permite sacar al preperitoneo toda esa cantidad de grasa, ¿sí? Yo creo que de pronto en un abordaje TEP clásico no podemos sacar esa libra de epiplón mayor, ¿sí? Y nos permite la posibilidad de volverlo a su lugar de origen, hacer la ligadura del saco y continuar con la cirugía de manera convencional. Es una ventaja que nos da el espacio amplio del abordaje extraperitoneal extendido. Esta es la forma en que se realiza la fijación de una fascia transversalis en un defecto M3. ¿Sí? Miren la apertura de la pinza y miren la amplitud de la boca de ese defecto. ¿Sí? Esto siempre lo reducimos y lo fijamos a la pared posterior. Lo podemos hacer para ahorrar tiempo pues con un tac o si no con un punto de sutura barbada, pero es importante hacer esto
¿sí? Para disminuir la posibilidad de formación de seromas que nos pueden desplazar la malla y darle más superficie de contacto a la prótesis. Esto es, pues, digamos, relativamente sencillo con una técnica extraperitoneal extendida. Esto lo mostró Juan David con el LabFix, que es mucho más fácil el dispositivo, pero nosotros es más caro el dispositivo que el mismo sellante, que el mismo pegamento. Nosotros usamos una sondita de Nelaton calibre 6 que vale $1 más y lo fijamos así cuando lo vamos a fijar con pegamento. Lo que dice Juan David es cierto, nos ofrecen el cielo y la tierra, pero hay que mirar los costos y hacerlo de una manera responsable. Entonces, por ahorita podemos manipular la sonda con comodidad y hacer la fijación que necesitamos. Y este es mi concepto de la mejor fijación, ¿sí? Hacer una disección amplia, muy amplia. Esta malla es una malla nueva. Al lado derecho hay una malla de las que pone Juan David, al lado izquierdo una malla que quería la industria que probáramos, una malla de 16 por 12 centímetros, una malla grande, ¿sí? Pero ven ustedes que pues inclusive nos sobra espacio con la disección inicial para acomodar la malla. Una vez tenemos la malla en posición, ¿sí? Superpuesta siempre las mallas en la línea media, con un buen faldón por debajo del Cooper, ¿sí? Que eso pues nos da contención y fijación. Lo que hacemos es una exuflación bajo visión laparoscópica y en mi concepto esa es la mejor fijación que le podemos brindar a un paciente con menor tasa de dolor. Otra de las ventajas del ITEP es que nos enfrenta a nuevas opciones quirúrgicas. Esto es tomado de la publicación de Surgical Endoscopy de Beliansky Daes, para corrección de defectos epigástricos, abordaje ITEP, para corrección de defectos en el abdomen inferior. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ITEP sobre el TEP? Más fácil de aprender, más fácil de enseñar. Es una opción para ampliar el espacio aún más que en TAP, sin la incomodidad de tener el intestino encima. Nos permite una distribución flexible y ergonómica de los trócares, menos riesgo de penetrar accidentalmente la cavidad, más fácil de aprender, más fácil de enseñar. Acá está el profesor Aguirre en la visita a Bogotá. Nos ofrecen nuevas y múltiples opciones quirúrgicas, hernias de la línea media, de los flancos, hernias lumbares y la posibilidad de hacer neurectomías por abordaje extraperitoneal. Permite reducir y revisar el contenido del saco y respeta la tendencia actual a hacer reparos extraperitoneales. Entonces, ¿en qué quedamos en la cirugía pared abdominal? Si hay gente que viene desde el otro lado del charco, como el doctor Cucleta, a entrenarse y aprender a hacer ITEP, algo tiene. Este cirujano es el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Hernia. Sí, es un cirujano que tiene 18 años haciendo ITEP, dice que tiene más de 1000 casos y quiero que escuchen esto. Y a modo de experiencia temprana, tener unos años ya desarrollando cirugía TEP, y cada vez que escuchaba de TEP entendía que tal vez no era tan importante, pues no tenía dificultades en colocar incluso una malla de 15 por 15. El afán, el deseo de extendernos hacia lo que es herniaplastías ventrales nos hizo ingresar en el campo del TEP, y lo cierto es que es otra cosa. El campo que se desarrolla en la ETEP, ya sea para el terminal, como las campanas ventrales, es un campo mucho más amplio, y así es que totalmente de acuerdo que las ventajas de cirugía TEP son expresamente las comentadas por el profesor Daes, y ciertamente el ETEP es una genialidad del doctor. Bueno, de pronto para acabar con esa, o zanjar esa discusión de TAP con TEP, esta es una publicación de Aiolfi y del doctor Campanelli del año pasado, donde pues se compara TAP con TEP. Ellos concluyen que en cuanto a los dos resultados los dos resultados más importantes de la herniorrafia, que son recurrencia y dolor crónico, TAP y TEP son equiparables, ¿sí? No miden otras complicaciones como las mostrábamos del tiempo quirúrgico, de las lesiones viscerales y del consumo de analgésicos, ¿sí? Pero ellos consideran que pues no deben desgastarse en los grupos haciendo más estudios para comparar TAP con TEP. Entonces, ¿ETEP realmente es mejor? Pues uno con TAP puede llegar a donde quiera, ¿sí? Con TEP de pronto está un poco más cómodo y disminuye riesgos, pero pues con el ITEP uno
realmente se siente más cómodo, un poco más a gusto, tiene claro qué necesita, entonces tiene una finalidad específica y pues espero haberlos convencido y bienvenidos a una vida con una experiencia más amplia. Entonces la pregunta si es mejor ITEP que TEP y que TAP, claramente sí. La cereza del pastel es esta, ¿sí? Vimos ya que pues esto nos pone en contacto con nuevas opciones de cirugía. Quiero que miren este clip. Gracias. Este es un abordaje ITEP, ¿sí? Hecho con balón. Bueno, entonces acá ven ustedes, ¿sí?, el abordaje de un espacio ITEP, abordaje izquierdo retromuscular. Ven ustedes ya al fondo el pubis, los vasos epigástricos, ¿sí? Acá en la cara del pubis. Acá estamos abriendo el borde medial de ese estuche del lado izquierdo, ¿sí? Acá estamos ya en el lado contralateral. Esta es la zona del ligamento falciforme. Estamos abriendo el estuche del lado derecho, ¿sí? Se están juntando las dos disecciones, recto izquierdo, recto derecho, ¿sí? El defecto herniario. Y miren qué bonito, ya un estadio completamente inmenso para poder hacer el cierre superior del defecto herniario, el cierre inferior y poner una prótesis, un reparo con una malla de polipropileno estándar, ¿sí? Sin fijación, sin dolor y con todas las ventajas que esto conlleva. Muchísimas gracias y espero pues haberlos podido convencer. Juan David y Gabriel por tan excelente ponencia. Vamos a pasar un momentito a la parte de preguntas y ofrezco una disculpa a los participantes porque la charla que seguía era la del doctor Ezequiel Palmisano de Buenos Aires, Argentina, pero por problemas en el vuelo no pudo acudir ayer, no vino ayer, sino que está volando en estos momentos, así que donde tengamos la oportunidad durante el congreso de dar la charla del doctor Palmisano, pues la brindaremos. Juan David y Gabriel, por favor, si pueden pasar acá al podio para las preguntas. César, no sé si tenemos alguna pregunta formulada ya en este momento. A ver. Agradecemos al público, por favor, colocar sus celulares en vibrador o en silencio para evitar las interrupciones. Ok, buenos días a todos. Salieron la primera pregunta. Cuando el cirujano inicia en la curva de TEP, ¿cómo se adapta a la disposición lineal de los trócares? O sea, lo que entiendo que se refiere es que uno como cirujano está acostumbrado en la laparoscopía a triangular. Entonces, cuando uno empieza a hacer TEP, la disposición ya no es tan triangular, es más lineal. ¿Cuáles serían, por así decirlo, tips and tricks, o sea, datos para acostumbrarse a esa disposición? Bueno, hay cosas importantes. Se exige más parte técnica, exige más parte cuidadosa del cirujano y algo para mejorar esa posibilidad de paralelismo que tiene que tener uno cuando hace TEP. Primero, el trócar más inferior de trabajo, que generalmente queda por encima del pubis, tiene que estar por lo menos 2 o 3 traves de dedo. Eso me da posibilidad de extender bien la malla, de no lesionar vejiga y de que mi trócar de trabajo no me quede sobre el pubis. Es uno de los primeros que me da movilidad. Segundo, cuando tengo hernias unilaterales, el hacer los puertos de trabajo en el lado contralateral me va a permitir mejorar ese espacio para que tenga, no hacerlo exactamente sobre la línea media, sino por lo menos 1 o 2 centímetros contralateral para poder hacerlo. Ya en los bilaterales
obviamente tenemos que jugar con la línea media, por eso esa curva es importante empezarlas a hacer con hernias unilaterales, para irme adaptando. Esta es paralelismo, es sacarnos de la zona de confort que tenemos, pero obviamente tienen todas las ventajas. Ok. No sé si el doctor Gabriel y el doctor Aguirre tienen también algún dato para... No, ninguno. Si tienen dificultad en trabajar con los trocadores de la línea media, fácil, ya. ¿Miguel? No, está bien. Ok. El doctor Cárdenas. Hay una cosa importante que dice Gabriel, creo que a mí no quiere empezar a hacer una curva extraperitoneal, yo pienso que es mejor hacer primero ITEP que TEP. Eso les facilita a uno muchas cosas. Lo que pasa es que yo sí le doy una pregunta al doctor Gabriel. Si yo tengo una modelo de 23 años, bonita, con un abdomen hermoso, con una hernia inguinal, con una hernia femoral sintomática, le voy a hacer un ITEP. Realmente no, sí, una de las pocas restricciones para la realización de la técnica ITEP es de pronto personas que por su cosmética, por su trabajo, modelos, reinas, ¿sí? Algunos deportistas que no acepten tener una incisión en el mesogas. Entonces hacemos una incisión transumbilical, no infra, sino transumbilical. Desinsertamos el ombligo, cargamos la incisión hacia el lado que vayamos a botar y por ahí abordamos el espacio. El espacio lo creamos también con balón. Estoy de pronto en desacuerdo con lo que dijiste tú de la creación del espacio, los primeros casos, mientras uno se familiariza y la disponibilidad, utilizar un balón es mejor hacerlo. Y estoy de acuerdo con Juan David, es mucho más fácil de pronto arrancar con un ITEP y poder hacer TEP cuando lo necesite, Sí. Porque pues el trabajar en un espacio amplio lo familiariza uno con esa anatomía, con esa disección que tiene que ser muy cuidadosa. ¿Puedo comentar o responder a tu pregunta? Doctor. En vez de irte a esa modelo, lo haces con imán. Vale. Ahí está la curva, ahí está la... ¿Hay alguna pregunta ahorita? ¿Sí? Sí, bueno, la respuesta que acaban de dar, yo hubiera preferido hacer de un ITEP, pero con un cuerpo único. Pero eso también puede ser muy buena opción. Los residentes me han hablado sobre la técnica, sobre la colocación de trocas, la colocación de la óptica en ITEP. Nos vamos a centrar, nos vamos del lado de la hernia, ¿cuál es la preferencia de ustedes? Y la segunda pregunta, colocación de drenajes en hernias inguinoescrotales en ITEP. Drenajes no, y la óptica en ITEP la puede uno ubicar según lo requiera. Cuando hay defectos que son bilaterales, casi siempre la pongo yo del lado del defecto más grande, ¿sí? Pero a veces se encuentra uno situaciones como la que mostró el profesor Martínez, de un paciente que tiene un abordaje por una incisión de roquiditis grande del lado derecho. Yo ese espacio perfectamente lo puedo abordar desde el lado izquierdo, ¿sí? Pasar por debajo del ombligo, pasar por debajo de la cicatriz, crear ese espacio sin romper el peritoneo, ¿sí? Entonces digamos que una de las bondades del ITEP es que puede uno abordar ese espacio, no mostré el slide, pero ahí desde la parrilla costal, ¿sí? Casi hasta el ombligo, debajo del ombligo, con una opción múltiple de ubicaciones del trocadero. Sí, eso lo decide uno ya, digamos que por olfato, después de muchas horas de vuelo. Uno va encontrando su posición más cómoda, ¿sí? De acuerdo con la ubicación de los puertos, como lo pone Juan David, cuando se hace un TEP puro, cargar el trocar no sobre la línea media, sino hacia el costado contralateral, le permite a uno más movilidad y le amplía el espacio de trabajo, que es lo que buscamos en últimas con el abordaje extraperitoneal extendido. Totalmente de acuerdo con Gabriel. En las hernias unilaterales, generalmente Mira, ¿por qué primero?
y después TEP. Esa es una que hicieron de Instagram. ¿Cuándo escoger TAP versus TEP asumiendo que el cirujano tiene igual curva y habilidad en ambas? Yo creo que ya la definieron, ¿no? Que TEP es superior, pero que le expliquen. La parte de la línea 4 y cuál otra agrego ahorita acá. ¿Cuál es el tip para colocar la malla? ¿Cómo la desdoblar en el TEP si es un espacio más reducido? El crear un Sí, espacio solo es eso. siempre Yo retiro una de ellas cuando rompe la malla. siempre tengo la necesidad de seleccionar la línea 4. No, la línea arquea no se secciona en todos los pacientes. Hay muchas variantes anatómicas, hay líneas arqueas que se encuentran casi a nivel del ombligo que no ofrecen ninguna restricción para la visión. Hay pacientes que tienen una línea arqueada baja, así que encontramos casi en el hipogástrico, en la región suprapúbica, que sí ameritan la sección de la misma. Cuando encuentra un arco de Douglas prominente, puede utilizar un lente de 5 si tiene la disponibilidad. Mira uno desde abajo, empieza a bajar el peritoneo, a despegarlo de la fascia, ¿sí? Y seccionarlo lateralmente hacia el estuche del recto, hacia su borde lateral. Eso, 2 tijeretazos y amplía el espacio de una manera maravillosa. No abrir el peritoneo. Sí, por eso despegando la bolsa peritoneal de la fascia. Digamos que hay una mejor tolerancia cuando se tiene algún foráneo en el peritoneo con el TEP que con el TEP. Con el TEP clásico se colapsa el espacio fácilmente cuando se hacen pequeñas perforaciones del peritoneo. No estoy de acuerdo con eso. Pero pues con el ITEP no se pierde el espacio. No, con el TEP tampoco. Eso es no, yo pienso que tanto para el TEP o como para el TEP, para que no se nos pierda el espacio, tenemos que lograr 2 cosas. La relajación es vital. Si el paciente no está relajado, no vas a hacer ni el TEP, ni vas a poder meterte a esa posibilidad. Por eso tenemos que hacer el anestesiólogo y el resto de compañeros del grupo quirúrgico un equipo. No somos nosotros solos, son ellos. Lo otro es que la posibilidad de abrir tanto el TEP como el TEP, sobre todo en el inicio de las curvas grandes, el peritoneo en ciertos pacientes es muy frágil. La mayoría de esos orificios, si el paciente está bien relajado, no hay necesidad de hacer nada. Si a pesar de que el paciente esté bien relajado, no tiene una pérdida, tanto en TEP como en TEP, lo que puede hacer es con una aguja de Veress en el punto del paladar, en el flanco izquierdo, colocar esa aguja para que esa aguja evacúe el neumo peritoneo y vuelva y nos abra el espacio. Si yo no dispongo de una aguja de Veress, lo puedo hacer con un trocar de 5 milímetros también colocado en el mismo punto y eso me evacúa el neumo peritoneo y me mantiene abierto el espacio. Lo otro que a veces se crea mucho cuando se está haciendo la curva es la necesidad de cerrar los defectos en el peritoneo. Cuando esos defectos en el peritoneo para mí son menores de 2 centímetros, generalmente yo no los cierro. Cuando se quita el neumo, el peritoneo se afronta solo y no hay ningún problema. Cuando son defectos más grandes, sí se deben cerrar y sí se recomienda cerrar. Y creo que Gabriel puede poner lo mismo o no sé qué opinará. 2 centímetros es muy generoso. Si yo un hueco de 1 centímetro, yo lo cierro. Lo más pequeño no. Todo lo que han presentado es Disneyland, muy bonito. Pero yo quisiera que los que estamos o los que están empezando en esta curva de aprendizaje, ¿qué hacemos en un escenario medio de terror? Ya, uno, cuando hace TEP, si al paciente siempre le pone sonda por el miedo a que rompo la vejiga. Si rompo la vejiga, ¿qué hago? Reparo la vejiga, convierto a TAP, reparo la vejiga convirtiendo a TAP y me voy y lo reprogramo. O si sigo en el TEP, reparo la vejiga por TEP, sigo en el TEP, coloco la malla o no coloco la malla porque ya hubo salida de orina. ¿Qué hago en ese escenario? Esos escenarios son terroríficos de verdad. El TEP, una de las principales complicaciones y que me parece que tiene una frecuencia alta dentro de las estadísticas son las lesiones de la vejiga. ¿Sí? Siempre nos tenemos que asegurar de que el paciente tenga la vejiga vacía.
Generalmente pacientes jóvenes, mujeres, cosas, antes de entrarlos al quirófano, orinan para tener una vejiga totalmente vacía. Yo solamente coloco sondas en el momento en que van a tener los pacientes que tengan prostatectomías previas, o si voy a hacer una recidiva de una hernia laparoscópica por vía laparoscópica para asegurarme que tengamos una vejiga vacía, son solamente sondas evacuantes, no durante el procedimiento. De resto no utilizo. Si se me rompe una vejiga y yo estoy haciendo un TEP, muy probablemente convierta el procedimiento a TAP, reparo la vejiga, como es orina, muy probablemente voy a reparar la hernia también sin ningún problema. ¿Sí? Si mi capacidad, mi técnica o mis posibilidades técnicas no me dan para seguir por una vía laparoscópica, abro el paciente, reparo la vejiga y alguna vía anterior para que el paciente no tenga ningún problema en la parte de la hernia. Cuando me pasa algo así, yo llamo a Manuel. No, se repara la vejiga, se repara por la laparoscopia, si tenemos pues, la posibilidad, preferencia para realizarlo. Dejamos una sonda vesical siempre de 10 a 15 días. Si la orina es orina estéril, pues digamos que la posibilidad de contaminar o de que tengamos algún incidente con la malla relativamente baja. Reparar la vejiga siempre en 2 planos para tratar pues, de darle con más espacio para que no se nos vaya a meter la malla entre la vejiga. ¿Está descrito? Sí. El doctor Cuco Marino, el micrófono acá. Sí, perdón. Bueno, sí. Lo que no entendí, si la ruptura fue incluyendo el orificio T, porque es cubierto un trazo. Porque me da más espacio. Pero si se limita, pero no sé si qué otras lesiones puedo tener. A veces hemos visto, yo por lo menos vi una vez una ruptura de la vejiga en 2 partes. Entonces, eso es lo que le tiene que dar la seguridad. Si es una sola, se puede, pero yo sí prefiero hacerlo TAP y estar seguro. Hacer pruebas de azul de metileno, pruebas de filtración, todo. Preguntita. De mallas planas, el peso. ¿Qué mallas con la espalda? ¿Ligera, pesada, ultraliviana? ¿Cuál es la que mejor se va? Eso es una cosa muy interesante porque en cirugía las verdades de hoy son las mentiras de mañana. Cuando empezamos hace 10, 15 años a empezar todo esto, estábamos en un boom de las mallas ultralivianas y estábamos en el paraíso porque éramos los mejores porque colocábamos mallas ultralivianas y parcialmente absorbibles y después empezamos a ver que teníamos cantidades de residuos por esas cosas. Entonces se empezaron a hacer estudios, se empezaron a mostrar y hoy estamos hablando de que generalmente las mallas de mediana, de densidad media o densidad alta son las de condiciones ideales que tenemos para colocar en hernias inguinales por laparoscopia. Antes pensábamos que las mallas de densidad alta no las debíamos de colocar porque teníamos o mal dolor crónico o sensación de cuerpo extraño o alguna cosa, pero está demostrado que no es así. Entonces cada vez se nos está permitiendo más y tener esas mallas de densidad alta nos permite cada vez más no fijar las mallas de forma invasiva. Hay un estudio publicado este año de la doctora Josefina Borgmans de Alemania, donde recomiendan el uso de mallas de más de 80 a 100 gramos por metro cuadrado, siempre y cuando sean macroporosas. Entonces la tendencia es utilizar mallas pesadas, macroporosas y sin fijación. Estoy de acuerdo con Juan David, esto fue un péndulo que llegó a un acné generando un consumo de mallas livianas y pienso que ese error fue como extrapolación a la sensación de cuerpo extraño de la vida anterior. Sí, que se utilizaban unas mallas hace años que eran pesadas, que eran de poro cerrado, que generaban una cicatriz en placa y mucha sensación de cuerpo extraño en la ingle. Por eso nos fuimos a las mallas livianas en el retroperitoneo, pero ahí vemos que el comportamiento es completamente diferente. Entonces, respecto a tu pregunta, una malla pesada, monofilamento macroporoso. No tiene que ser preformada a pesar de que nos pegan en el cielo, la tierra y las cosas que la industria trata de imponernos. No, una malla pesada, bien instalada, bien recortada, con un buen solapamiento por debajo
de la síntesis del pubis, ¿sí? Que eso le da contención a la malla, es suficiente. ¿Sí? Hacer la exsudación siempre controlada bajo visión, mirando que pues, no se formen pliegues ni arrugas, que es lo que hace el efecto taco, causal de la residuos, sobre todo en defectos directos. Muy buenos días. Primero que todo, pues agradecer por la presentación, fue muy buena la presentación de ambos. Bueno, mi pregunta básicamente es en relación a la cirugía de ITEP. Básicamente sabemos que la cirugía laparoscópica y la ITEP realmente se acerca a lo que es la cirugía ideal, la cirugía de Al principio sabíamos que había contraindicaciones bien estrictas y bien específicas, pero con el tiempo se ha visto que con la experiencia, pues el cirujano estas contraindicaciones han pasado a ser relativas. Como dice el doctor González, y como ha dicho muchas veces también el doctor Dávila, básicamente con ITEP hemos podido realizar la mayor parte de las cirugías, aunque anteriormente hayan estado contraindicadas. Mi pregunta básicamente es, en base a las hernias inguinoscrotales, yo he visto varias veces que el doctor Dávila ha realizado este tipo de cirugía, y en base al manejo del saco, ¿y qué opina usted, bueno, doctor González, en base a la definición de dejar el saco en el manejo de hernias inguinoscrotales en ITEP? Bueno, las hernias inguinoscrotales grado 1, hasta ese grado la superó por laparoscopio. Grado 2 y grado 3 van a una técnica abierta. En las grado 1 lo que hago es tratar de evitar la disección completa del saco hasta el fondo del escroto. Busca uno la zona azul, ¿sí? Hace la ligadura del saco de manera proximal, secciona el saco, siempre verificando que queden absolutamente exangües los bordes, y ese saco distal lo reducimos ayudándonos por palpación a través del escroto y lo fijamos con una sutura barbada a la pared anterior o lo fijamos con un tac fuera de la zona de peligro. Al fijar ese saco queda abierta esa boca del saco al preperitoneo, ¿sí? Y se disminuye la formación de colecciones. De cuando en vez se encuentra uno que algún saco de esos le genera un hidrocel, pero no es algo que sea grave o que no se pueda manejar por cualquiera de las técnicas que utiliza urología, punción, médicamente. Algunos, muy pocos, deben ir a manejo quirúrgico. Pero esos sacos grandes no les batallamos hasta el fondo del escroto porque tiene uno más riesgo de generar lesiones de los vasos, de hacer orquitis isquémica, ¿sí? Son pacientes que hacen inicialmente orquialgia, un edema escrotal grandísimo y terminan al cabo de 3-4 meses con disminución, inclusive y atrofia del volumen testicular. Ese es el concepto para esas hernias inguinoscrotales. No sé si quedó clara la explicación. Totalmente de acuerdo. Vale, bueno, y por cuestión de orden, quedan un par de preguntas que salieron de Instagram, así que vamos a terminarlas. Otra pregunta más de la charla del doctor Juan David. ¿Por qué primero TAP y después TEP en la curva? Yo creo que quedó claramente lo que les mostré. Sí, primero tenemos que dominar la cavidad. No sé ustedes, pero cuando yo me formé como cirujano, cuando hacíamos la laparoscopia, éramos expertos de manejar la cavidad del ombligo hacia arriba. Conocíamos todo, pero la cavidad del ombligo hacia abajo nunca fue de nosotros. Ahora es que unas para hacer apéndices y menos para hacer hernias. Entonces, primero tenemos que conocer la cavidad, tenemos que conocer la anatomía. Nos tiene que quedar fácil trabajar en un espacio amplio. Obviamente tenemos que hacer la misma disección, pero vamos a tener un espacio más amplio donde vamos a tener la limitante de un espacio más estrecho por el peritoneo, que nos va a facilitar la parte de TAP, nos va a facilitar triangular y nos va a facilitar familiarizarnos con las estructuras para evitar un mal manejo, para evitar para evitar lesiones vasculares testiculares, para evitar secciones de diferente, para muchas otras cosas. Entonces es muy claro que la curva inicial tiene que ser TAP para después pasar a TEP o TEP. Ok, vale. Otra pregunta, esta al doctor Gabriel. ¿Cuál sería un tip o un dato para desdoblar la malla de mejor manera en TEP? Lástima que no, por tiempo no lo mostramos, pero yo aprendí en México
a enrollar la malla en sentido vertical. Sí, el profesor Báez siempre la enrolla en sentido horizontal, como una cortina, la despliega de arriba hacia abajo. Yo la enrollo en sentido vertical, como un cigarrillito, ¿sí? La mano siempre hacia la pelvis, ¿sí? Y fijo solamente, prenso con un grasper la esquina superior y medial contra la pared, y eso se abre solo. Realmente es muy fácil desdoblar la malla así, ¿sí? Si de pronto hay tiempo, mostramos un... Nos queda un minuto, ¿sí? Sí. Muéstrenle, pero vean, yo hago TEP y el espacio es más limitado. Aprendí a meter la doblada hacia arriba, doblada hacia abajo, en acordeón, en tabacos, en formas, y hoy la meto completamente abierta hacia mi espacio. Cada quien se acomoda lo que sea. Yo pienso que es la facilidad de que le dé a uno. Y en un espacio amplio, obviamente a veces no fácil. Que sí es muy claro para mí que uno no puede mover las dos manos cuando está desplegando la malla. Cuando usted empieza a mover las dos manos, se le enreda la malla. Una mano tiene que estar fijando una punta de la malla y la otra tiene que estar expandiendo la malla, como usted la quiera poner. Pero si usted mueve las dos manos, usted está enredado, va a estar perdido con la ampliación y la explanación de la malla. Miguel, no sé si tienes algún dato. La pones abierta, sea plana o sea con inclinación. ¿Sí? Sí, señor. Sí, bueno, yo en realidad me acostumbré a hacerlo de izquierda a derecha, prácticamente como dice Gabriel, doblarla en sentido vertical y un lado pues arriba y de ahí la va desdoblando hacia el lado contralateral, o sea, de medial a lateral. De medial. Esa es la manera como lo hago yo. Sí, ya lo tiene y lo pasa como lo... Sí. Gabriel, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta más. La camioneta. Está buscando la camioneta. Está borrando. Ya. Hay una pregunta más, pero bueno, creo que ya la contestaron. Es al doctor Gabriel también, pero bueno, está allá. ¿Se debe seccionar siempre la línea arcuata en TEP? Sí, Claro. sí, exacto, depende del paciente, ¿no? Él ya preguntó. El espacio que es la oportunidad. Aprovechen el tiempo mientras que el doctor consigue el video. ¿Tiene mallas autoadheribles? ¿Igual la tienen allá? No, esas sí no. Esas mallas, Miguel, las mallas autofijables sí tienen una técnica clara para exponer. Si es muy claro que si la voy a poner en un TEP o en un ETEP, tengo que tener una muy buena disección para tener un buen espacio, porque esos scripts que se meten, se pegan en todas partes muy fácil. Esas sí tienen una creación de un espacio adecuado. Si tú no tienes un espacio amplio y adecuado, no vas a poder colocar con una malla de esas. Entonces, ahí va otra cosa que para mí es muy claro, que le dicen que es que el espacio en TEP es más pequeño. No, el espacio en TEP no es más pequeño, es más estrecho por la aparición de la pared y el peritoneo, pero el espacio tiene que ser igual de amplio, la disección del orificio en el peritoneo es igual de amplio porque usted está colocando una misma malla que puede ser de 17 por 12, 15 por 10, de 15 por 12, y la malla tiene que quedar exactamente bien desplegada y usted tiene que tener la posibilidad de revisar todos los posibles defectos hernianos. Entonces, ese es el secreto que usted tiene que tener para toda esa parte, una buena disección. No hay mallas grandes. Hay espacios pequeños, eso es verdad. Gabriel, ¿se puede o no se puede? ¿O seguimos? Sigamos, lo mostramos ahora. Dale. De pronto, para complementar lo que dijo Juan David, tratar de manejar la malla siempre pegada contra la pared, no traerla, sino manejar la malla pegada contra la pared, que la tenga uno en control visual. Si trae uno la malla hacia el centro de la deja usted fija contra la pared de un punto, con un casquete, tiene como defender. Sí, es empezar dentro de la mitad, empezar a extender la parte superior y después la parte inferior, que generalmente es como se extienden esas mallas autofijadas. Ok, yo creo que ya estamos un poquito pasados en tiempo, creo que fue muy amena la conversa. Queremos dar las gracias al doctor Gabriel González, al doctor Juan David Martínez, un aplauso para los dos. A continuación le van a dar un regalito de parte de la sociedad. ¿Sí? A ver si pasan adelante un momentito. La camioneta de Gabriel. No, la camioneta no. Está en la Chevrolet.
suburban. En la suburban. Este es de... Si pasan por acá. Primero, Bueno, si me ruedas el video te agradezco. Entonces la prótesis se mete enrollada de manera vertical como un cigarrillo, ahí como lo ven ustedes, ¿sí? Eso cae como un cigarrillito en la región preperitoneal. Ya está instalada la malla del lado derecho. Esto lo metemos en la pelvis, fijamos la esquina superior, como les decía, y medial, que es esa, y el resto de la malla se abre sola. Ahí ya ven ustedes, la malla quedó prácticamente instalada. ¿Cuánto nos demoramos? 15 segundos. ¿Listo? Entonces es más fácil así que la cortinita, y que siempre si la trabajan ustedes pegada a la pared, es más fácil que si se la traen hacia el centro del campo operatorio. Entonces, exactamente. Si uno mueve ambas manos simultáneamente se enreda, pero ahí queda lista la malla. El paso siguiente es hacer la exuflación y ya. Breve, fácil.